cuando llegas a México a ver la magnitud de lo que pasaba, me aterrizó de una manera terrible, ¿no? La música me acompañó en mis tragedias personales desde que era niña, ¿no? La música me acompañó antes de que fuera cantante, que me hizo pensar, me hizo sentir el ideal de ser mejor persona. Suena una nota de flauta rota que ya no puede soplar, unos pedazos de castañuela que ya no dejan de bostezar, cansada de platicar conmigo misma al andar, ya medio muerta regreso a despertar. Tenía hambre de conocer, de sentir, de reconocerme a mí, y dije, soy cantante, eso soy. Y bueno, ya arrancó el primer disco, el segundo, y después vino lo del tema de la OTI. O sea, el hecho de que ya nada más con que hubiésemos estado en la primera eliminatoria ya era bueno para nosotros. Ya, nos veía gente en la tele y pum, se acabó. Y nada, que empezamos a ganar. Ya nos habíamos hecho famosos de la noche a la mañana, pero en un ambiente súper polémico. Eso sí estuvo duro, para que veas. Pero ya cuando estuvimos ganando y nos fuimos a Sevilla, que empezamos en los ensayos a hacer rum de que se hablaba de la canción de México como una posible ganadora, viene la desgracia. Viene el terremoto del 85, eso sucedió un jueves 19, y nosotros nos fuimos a enterar, obviamente hasta la tarde, hasta después de la tarde, cuando un agente de la delegación de México me agarró en el elevador y me dijo, ¿ya sabes lo que pasó en México? Y yo digo, no, ¿qué? Que hubo un terremoto en México y ya se acabó la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que me tambaleé, me subí al 7º piso donde estaban mis demás compañeros, encontré a Marcial hecho en posición fetal, a Chucho Ferrer sentado así con la mano en la cabeza. Terrible la escena del cuarto, y además de preguntar, y se veían unas escenas pues muy confusas, ¿no? De los edificios derrumbados, y nosotros nos queríamos regresar hasta que uno de los directivos, el señor Cañedo, Guillermo Cañedo, me dijo, no te vayas, tu misión es quedarte aquí. Yo me voy a asegurar de que esté bien tu familia, pero canta, y canta ahora con mayor razón para los mexicanos, que estamos en esta situación tan difícil. Vamos andando porque el fandango a punto está que empezó. Entonces, con toda esa situación tan complicada, y con mi pánico escénico, me presenté a la final y me acuerdo estar en el camerino pues llorando y triste, pero en una depresión. Y cuando nos gritan, ¡ya ganaste! ¡Ya ganó México! No sé qué, pues ya como que te desguanzas, ¿no? Pero además tenía que volver a cantar la canción por segunda vez. Yo no sé de dónde saqué energía, sinceramente no lo sé. Y tener que asumir una fama que era más amarga, pues. Era amarga porque no habíamos sido perdonados tampoco en México ni por haber ganado el festival en España, ¿no? Entonces era ahora el epíteto de que ustedes ganaron por lástima. Chistoso sacar al oso para invitarlo a bailar. Fuera sombreros, toca pandero y en un ladrillo ponte a bailar. En semejante tropel, amiga de aquel, y al poco rato un X vato quiere que pague por él. Y el fandango aquí, el fandango aquí. Era terrible,
Era terrible, ¿no? Lo que había pasado con las costureras ahí en el centro, el Hotel Regis, unos chicos de la escuela de una CONALEP que estaba cerca de donde yo vivía, me contaron cosas terribles de lo que habían encontrado. Y además lo que esconde la tragedia, que es abajo, en el caso de las costureras, el trabajo de explotación que vivían. En muchos casos también de muchos edificios que se derrumbaron por la mala construcción que habían tenido. O sea, la crisis de la crisis, y dentro de eso, la capacidad de solidaridad de la gente de la calle, o sea, del pueblo de México. Tengo multitud de recuerdos y de cosas que me cuesta trabajo enumerar, de cómo les sirvió como un consuelo, cómo les consoló en esas lágrimas de pérdida, de que alguien estuviera de pie cantándole a la fiesta de México, porque eso es el fandango aquí. Yo llegaba muchas veces llorando a mi casa con esa sensación de mira para lo que sirvió, ¿no? Entonces no seas tan pegada a lo que a ti te pasó, sino piensa en el momento que te tocó, el privilegio que te tocó a ti cantarle a un país herido, cantarle a una ciudad que estaba rota, al ánimo hecho pedazos de muchísimas gentes de nuestro país. Aunque no hubiese ganado el premio de la OTI, hubiera tenido el mismo orgullo de saber que yo cantaba para levantarle el ánimo a los mexicanos.